¿Qué es? Cuando Israel está en el exilio, la Shejina está con ellos. En el escrito en la Megilá, el Tana Rabbi Shimon ben Yochai dice: ven y ve cuán amados son Israel por el Creador. Donde quiera que estén en el exilio, la Shejina está con ellos, como fue dicho. Y el Señor tu Dios retornó de tu cautiverio. Este no dijo retornará, más bien retornó, mostrando que el Creador retorna con ellos entre los exilios. Debemos entender en el trabajo. 1. ¿Qué nos aporta en el trabajo si la Shejina también está en el exilio? Esto es, ¿cuál es el beneficio de que la Shejina también está en el exilio? Como está escrito, Israel son amados por el Creador. En ello, que la Shejina también está en el exilio. Por lo tanto, debemos entender qué nos agrega esto en el trabajo. En otras palabras, ¿cuál es la corrección que encontramos en eso de que la Shejina está en el exilio? 2. ¿Qué significa que dijeron nuestros sabios que la aflicción de la Shejina es porque ella está en el exilio? Nuestros sabios también dijeron: una persona debe sentir pena por la aflicción de la Shejina. ¿Cómo se puede decir que hay una pena arriba que debemos pedir al Creador que levante la Shejina del polvo? Es decir, debemos pedir al Creador que la levante del polvo. 3. ¿Qué significa en el trabajo entender que la Shejina está en el polvo, que por sí misma no puede levantarse, sino que necesitamos que el Creador la levante? 4. Con el fin de que el Creador la levante, debamos rezar por ello. Es como sin nuestra plegaria, el Creador no puede sacarla del polvo. Para entender todo esto, debemos primero entender a qué discernimiento llamamos Creador y a qué discernimiento llamamos Shejina. Baal HaSulam hace un comentario acerca de lo que está escrito en el Zohar. Él es el Shochen y ella es la Shejina. Debemos saber que los muchos discernimientos que hacemos en los mundos superiores son solo desde la perspectiva de los receptores, pero desde la perspectiva del Creador está escrito: yo, el Señor, no cambio. Por tanto, todos los mundos son discernidos por dos discernimientos. 1. El Creador, Boré, que es el Shochen. Él es llamado luz, otorgante, dador, vitalizador. 2. El lugar donde el Creador es revelado, es decir, el lugar donde lo sentimos a Él y lo alcanzamos a Él de acuerdo al valor del Kli, que tiene equivalencia de forma. Esta corrección emergió después del Tzimtzum. Consecuentemente, dijo que el lugar donde el Shochen es revelado es llamado Shejina. Por lo tanto, no hay más que dos cosas: la luz y el Kli. La luz es llamada Shochen y el Kli, donde la luz se viste, es llamada Shejina. De acuerdo a sus palabras, debemos interpretar el trabajo completo que tenemos ante nosotros concerniente a la corrección de la creación, que es solo la corrección de los Keilim, es decir,
como la abundancia superior que Él quiere impartir a sus criaturas, de modo que los kelim sean adecuados para recibir la abundancia y que ésta no se vaya a los externos. Este es nuestro único trabajo y nada más. Por tanto, el Shohen quiere ser revelado, es decir, que el deleite y placer sean revelados a las criaturas. Pero por parte del emanador, atribuimos solo otorgamiento y entrega, ya que este fue el propósito de la creación. Sin embargo, por parte de los inferiores, para el Kli, donde el deleite y placer deben ser revelados, puesto que ella deseaba equivalencia de forma con su raíz, a saber, ser un dador como la raíz, ella dijo que no quiere recibir con el fin de recibir, y sobre esto puso un simsum. Solo cuando tenga la capacidad de dirigir con el fin de otorgar, el Kli recibirá el deleite y placer. Esto fue realizado en los mundos superiores, que son considerados como las raíces de las almas. Es decir, las almas también reciben la abundancia solo bajo dichas condiciones que son llamadas con el fin de otorgar. Esto causa una dilación en que el deleite y el placer no puedan ser revelados hasta que los inferiores sean aptos para recibir la abundancia. Por lo tanto, resulta que si los inferiores no proveen el lugar donde el Shohen deba ser revelados, puesto que no tienen la fuerza para dar la intención al regalo que el Shohen dará, de modo que la recepción sea con el fin de otorgar, es llamado la aflicción de la Shechina. Esto es, que el Creador no puede impartir el deleite y placer que Él desea, pues su deseo es de hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, resulta que la aflicción de la Shechina significa que el Creador lamenta no poder revelar el deleite y placer, debido a que las criaturas no pueden proveer el lugar que es apto para la recepción, pues si Él les diera el deleite y placer, todo iría a la Sitra Achra. Por lo tanto, Él no puede impartir el deleite como desea. Mediante esto entendemos que el hombre debe lamentarse por la aflicción de la Shechina. Preguntamos, ¿por qué el Creador no la levanta del polvo, sino que necesita a los inferiores que los inferiores dirijan sus acciones, es decir, lo que hacen que todo sea con la intención de levantar la Shechina del polvo? La respuesta es que todo lo que el Creador da es deleite y placer, pues su propósito es de hacer bien a sus creaciones, pero para levantar la Shechina del polvo, es decir, para que el Creador pueda dar la abundancia sin que se vaya a la Sitra Achra, solo puede ser cuando los inferiores no quieren recibir para su propio beneficio, sino solo con el fin de otorgar. Sin embargo, esto pertenece al trabajo del hombre y no del Creador. Lo que pertenece al Creador es dar, pero no dar no pertenece al Creador, sino a las criaturas.
En otras palabras, las criaturas no quieren recibir para sí mismas a menos que sea con la condición, con el fin de otorgar. Es como nuestros sabios dijeron, todo está en manos de los cielos excepto el temor al cielo. Baal HaSulam interpretó que el Creador lo da todo. Todo significa que todo bien que es dado, el Creador lo da. Y el temor al cielo, que es no recibir para sí mismo, es todo lo que el hombre debe hacer. Por tanto, está sobre el hombre corregirse para que el Creador pueda entregar el deleite y el placer. Encontramos en esto que lo que la persona trabaja por el bien del Creador, se hace la pregunta, ¿cuál es el beneficio del trabajo del hombre? Es decir, ¿qué le falta al Creador? Que debemos trabajar en beneficio del Creador y que Él reciba de nuestro trabajo. Podemos decir que es solo una cosa, un lugar donde Él pueda impartir el deleite y placer que deseó impartir al momento de la creación del mundo, a saber, hacer el bien a sus creaciones. Por tanto, cuando decimos la aflicción de la Shejina, significa que el Creador no puede revelarles el deleite y placer. Resulta que aparentemente hay dolor por su inhabilidad de hacer bien a sus criaturas. Esto es llamado la aflicción de la Shejina, dolor por no poder otorgar sobre los Kelim. Como dijimos que los Kelim son llamados Shejina, donde el Shohen está presente. La razón por la cual debemos dirigir todas nuestras acciones hacia el dolor de la Shejina es que debemos lograr equivalencia de forma, llamada con el fin de otorgar y no de recibir con nuestro propio beneficio. La regla es que una persona no puede trabajar sin intención. Por lo tanto, la persona debe ver ante sus ojos lo que quiere de su esfuerzo, es decir, lo que quiere obtener de la vida, de modo que si sabe que si lo obtiene, será el hombre más feliz del mundo. Por lo tanto, le es dicho que nada es más grande o más importante que satisfacer el deseo del Creador y no el deseo de recibir para sí mismo. En ese momento, la persona debe saber qué es lo que le falta en el palacio del rey para que él pueda llenar esa carencia. Esto es, ¿qué puede ser dicho que genere dolor al Creador que a él le falta y que si le es dado, él será feliz? A esto viene la respuesta, que el hombre debe lamentarse por la aflicción de la Shejina, es decir, que el Creador está aparentemente apenado porque no puede impartir deleite y placer a las criaturas, como en la alegoría del Midrash, que dice que es similar a un rey quien tiene una torre llena de abundancia, pero no tiene invitados. Para entender la alegoría del Midrash, podemos usar la alegoría acerca de una persona que realizó una boda para su hijo y ordenó comida para 500 invitados, pero por alguna razón nadie vino y apenas pudo tener un minyan 10 personas para la jupa.
¿Qué sufrimiento la persona siente por tener 500 porciones para las personas que no llegaron? Es sobre esta razón que una persona necesita trabajar para ser recompensado con dar contento al Creador, recibiendo de él deleite y placer. Una persona que alcanza ese grado es la persona más feliz del mundo. Pero si una persona observa la Torah y las mitzvot con el fin de que el Creador le dé abundancia dentro de sus vasijas de recepción porque quiere deleitarse a sí mismo, esta persona está lejos de la abundancia, puesto que la abundancia superior solo puede venir en vasijas de otorgamiento. Por tanto, la razón por la que observa la Torah y las mitzvot debe ser porque a través de esto él estará entre aquellos que quieren complacer al Creador, como en la alegoría. Sin embargo, puesto que el hombre nació con un cli para la recepción para sí mismo, ¿cómo puede cambiar su naturaleza y decir que no se preocupa por sí mismo de ninguna manera y que la única cosa que le duele y por la cual se apena es el dolor de la Shejina, es decir, la pena que aparentemente existe arriba porque no es capaz de satisfacer su deseo? Esto es, puesto que él desea hacer el bien, pero no puede ejecutar este beneficio porque las criaturas no tienen los kelim adecuados para recibirlo. Y puesto que al observar la Torah y mitzvot podrá ser capaz de hacer kelim adecuados, como nuestros sabios dijeron, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento, esto es, por lo que trabaja con todas sus fuerzas para observar la Torah y mitzvot, de modo que al observar la Torah y mitzvot saldrá del amor propio y será recompensado con vasijas de otorgamiento. Luego podrá dar contento al hacedor de quien recibe el deleite y placer. Mediante esto entenderemos la segunda pregunta. ¿Cómo puede ser dicho que hay dolor y carencia arriba? La respuesta es, porque Él quiere dar abundancia a los seres creados. Sin embargo, la criatura no puede recibir debido a la disparidad de forma. Su inhabilidad de proveer el lugar donde el Shohen debe ser revelado, que es llamado Shejina, esto es llamado la aflicción de la Shejina, es decir, aflicción que no puede haber un lugar donde el Shohen pueda estar, puesto que la Shejina es llamada el Kli, donde la luz es revelada. Según lo dicho, podemos entender la tercera pregunta que preguntamos, ¿qué significa en el trabajo que la Shejina está puesta en el polvo y que el Creador necesita solo que las criaturas puedan levantarla del polvo, como si Él no pudiera por sí mismo? Debemos interpretar que, puesto que el lugar donde el Shohen puede ser revelado es cuando hay un Kli con la intención de otorgar, y entre las criaturas que nacieron con el deseo de recibir para sí mismo, el lugar para el otorgamiento es llamado el sabor del polvo, puesto que está en contra de su naturaleza. Por tanto,
cada vez que quieren trabajar con la intención de otorgar, sienten en esto el sabor del polvo, puesto que el otorgamiento va en contra de la naturaleza. Por tanto, las criaturas deben realizar acciones sgulot que puedan corregir el lugar de modo que sea adecuado para recibir el deleite y placer. Por tanto, cuando hablamos de corrección de Keilim, el inferior debe corregirse a sí mismo para poder recibir, y de acuerdo a la regla, cada quien debe ver que está bien y que debe hacer lo que pueda y que debe hacer lo que pueda hacer. Por lo tanto, lo que el dador debe hacer pertenece al dador y lo que el receptor debe hacer pertenece al receptor. Esto es, el receptor debe intentar tener keilim adecuados, es decir, que las klipot no vayan a tomar de él lo que recibirá. En otras palabras, el receptor debe intentar tener la intención de otorgar mientras recibe, o la luz superior no podrá llegar a esos keilim debido a la disparidad de forma. Por esta razón, el inferior debe construir la cualidad del otorgamiento con el fin de recibir el otorgamiento superior. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Cuál es el beneficio en lo que dijeron nuestros sabios, que cuando Israel está en el exilio, la Shejina está con ellos en el trabajo? Nuestros sabios dijeron, cuando los tormentos caen sobre ellos, se rinden y rezan, pero las naciones del mundo los patean y no mencionan el nombre del Creador. Debemos interpretar esto en el trabajo. En el trabajo, el sufrimiento es cuando el hombre llega a un estado de descenso y sufre por no tener ningún sabor o vitalidad en la Torah y Mitzvot, y el mundo entero se vuelve oscuro sobre él y no haya paz en su mente. Empieza a buscar en el pasado, es decir, cuál es la razón por la cual ha llegado a un estado de bajeza, y no puede encontrar nada por sí mismo a qué atribuir su descenso. Y aún más, le resulta difícil entender por qué antes de entrar en el trabajo de otorgar se sentía que estaba en un mundo que era completamente bueno y que era un gran trabajo para él observar lo que dijeron nuestros sabios: sé muy, muy humilde. Pero ahora él ve que es el peor del mundo. Ve que todo el mundo vive y disfruta de entrar en Torah y Mitzvot, y cuando rezan, cada palabra que pronuncian y sacan de su boca, sienten que hace una impresión arriba, y porque creen que dejan una impresión arriba, esto hace una impresión abajo. Esto es, que cada quien siente en su corazón que hoy día hizo una gran cosa al rezar o al aprender Torah, y continúa similarmente sobre esto cada día y día. Sin embargo, él se ve a sí mismo como lo peor del mundo, porque todo el mundo se ha hecho oscuro sobre él. Esto es, que brilla, el sol que brilla para el mundo,
no brilla para él y no ve que tiene el derecho de existir en el mundo. En ese momento la persona está frente a un dilema. Puede decir que es considerado como Israel y cree en el Creador, que todo está bajo su providencia. Esto es que la situación en la cual se encuentra ahora es el Creador quien le envió este descenso. Su sufrimiento por estar en un estado de bajeza, todo viene de él. Es decir, que seguramente el Creador quería que ascendiera de grado y que no permaneciera en un estado donde todo su trabajo es para su propio beneficio, pues con esto se separa del Advekut con el Creador. En cambio, el Creador quiere que vea su estado real, cuán remoto está de trabajar por el beneficio del Creador. Por esta razón, el Creador ha tomado de él el sabor que sentía en lo lishma, lo cual lo deja sin vida. Encontramos que el Creador lo está atendiendo a él y quiere admitirlo en la Kedusha. Por lo tanto, ahora debe orar al Creador para que le ayude, puesto que ahora necesita su ayuda. De lo contrario, ve que está completamente perdido. Esto es considerado como obtener un kli y una necesidad por la ayuda del Creador, puesto que ahora realmente ve que está separado del Creador, porque no tiene vida, ya que aquel que está adherido al Creador tiene vida, como está escrito, pues contigo está la fuente de vida. Ahora, él puede realmente orar desde el fondo del corazón, pues una plegaria verdadera es específicamente desde el fondo del corazón. Consecuentemente, debe estar agradecido al Creador por dejarlo ver su verdadero estado. Ahora ve que necesita que el Creador le dé la ayuda necesaria. Como dicen nuestros sabios, aquel que viene a purificarse es ayudado. Y el Zohar pregunta, ¿con qué es ayudado? Y nos dice, con un alma santa. Por lo tanto, ahora que el Creador le ha dado una oportunidad para obtener un alma santa, debe estar deleitado por el estado de descenso y sufrimiento que siente en ese estado. Por esa razón, debe decir que no se encuentra en un estado de descenso, sino que está en un estado de ascenso. Con esto podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Cuando caen tormentos sobre Israel, se rinden y rezan. Esto significa que cuando llegan a un estado de descenso, ven su verdadero estado, que están en bajeza. Esto es considerado que se rinden, puesto que ven su estado, que han partido de la vida de vidas, ya que aquel que tiene Dvekut con el Creador está vivo. De lo contrario, solo sienten sufrimiento. Por tanto, está claro que es tiempo para la oración desde el fondo del corazón. Esto es lo que está escrito, se rinden y rezan. Y hay un lugar para decir lo contrario, es decir, que es un argumento que pertenece a las naciones del mundo y no a Israel. Es decir, que no cree que el Creador
le ha enviado ese estado en que ve que está en un estado de descenso y siente que ahora no tiene gusto en la Torah y mitzvot, sino que está en un estado de sufrimiento y generalmente no tiene significado en la vida y duda sobre el comienzo, es decir, que se arrepiente de haber ingresado en el camino de otorgamiento. Esto es, dice que antes de empezar el trabajo en otorgamiento, tenía alegría en el trabajo de dedicarse a la Torá y a la plegaria y observar mitzvot. En ese momento sabía que no tenía que hacer ningún cálculo y sus únicas preocupaciones eran aumentar la cantidad, es decir, cómo dar más tiempo a la plegaria y a la Torá. En cuanto a la calidad del trabajo, no tenía necesidad de atención y pensar sobre qué meta él está trabajando, este trabajo de santidad. Y se apoyaba a sí mismo sobre el colectivo porque no pensó que había necesidad de pensar acerca de la razón que lo obligaba a abordar en Torah y Mitzvot. Por esta razón, se sentía en absoluta completitud. Pero ahora que ha empezado a ponderar la razón por la cual quiere observar Torah y Mitzvot y de abordarla por el fin del Creador, es decir, para otorgar y no con el fin de recibir para sí mismo, entonces el trabajo se le hace más difícil y es más difícil sobreponerse a la inclinación al mal. Y dice que donde él quiere caminar en el camino de la verdad, tiene sentido que la inclinación al mal debería rendirse y deleitarse. Sin embargo, ahora es completamente lo opuesto. Todo lo que quiere hacer en Kedushá con el fin de otorgar, la inclinación al mal se lo sobrepone y le resulta difícil sobreponerse a esto y pregunta, ¿dónde está la justicia? De tanto trabajo, de constantemente tener que sobreponerse, cae en un descenso. En ese momento llega el argumento de los espías y dice, estoy harto de este trabajo. Y se escapa de la campaña, discute que de dónde debería tener progreso, está retrocediendo. Por tanto, duda del comienzo y patea este camino de tener que trabajar con la intención y donde las acciones no son suficientes, sino que lo principal es la intención. Como está escrito, mejor un poco con intención que mucho sin intención. Y dice que este trabajo no es para él. Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron, pero las naciones del mundo, cuando el sufrimiento cae sobre ellos, los patearon y no mencionaron el nombre del Creador. Esto significa que el sufrimiento cae sobre él, es decir, cuando sufre durante el descenso, por no tener sabor o vitalidad en Torah y Mitzvot, y el sufrimiento es tan intenso que todo el mundo se hace oscuro para ellos y no encuentra otra solución sino que escapar de la campaña, y esto es considerado que ellos los patearon.
Debemos saber que este escape viene por solo una razón, como está escrito, pero las naciones del mundo los patearon y no mencionan el nombre del Creador. Esto es, en un estado de descenso, cuando siente sufrimientos, ellos no mencionan el nombre del Creador, diciendo que el Creador le ha enviado este estado de descenso para que sepa cuál es su estado con una forma clara hasta dentro de todo lo posible de trabajar en nombre de los cielos y que sienta que ahora ve que sin su ayuda es imposible salir del control de la recepción para uno mismo. Ahora no necesita creer en las palabras de nuestros sabios que dijeron: la inclinación al hombre lo supera cada día y si el Creador no lo ayuda, no podrá prevalecer. Pues ahora ve que necesita ayuda desde arriba. Entonces, ahora es el tiempo en que puede orar desde el fondo del corazón, pues una plegaria verdadera es precisamente desde el fondo del corazón. Esto es, que su plegaria con todo su corazón, pues el corazón entiende que sin asistencia de arriba está perdido. En el libro El fruto de un sabio, Bala Sulam interpreta el asunto de la oración que debe ser desde el fondo del corazón. No hay una situación más feliz en el mundo del hombre que cuando se encuentra desesperado de sus propias fuerzas. Esto es, ya se ha esforzado y ha hecho todo lo que ha podido imaginar que podía hacer, pero no hay remedio porque entonces es apto para la oración de todo el corazón, pues sabe con seguridad que su trabajo no lo ayudará. En cuanto él sienta alguna fuerza de sí mismo, su oración no será de todo corazón, porque la inclinación al mal se precipita primero y le dice: primero debes hacer lo que puedas y luego serás digno del Creador. Debemos interpretar lo que dice que la inclinación al mal se precipita primero y le dice: primero debes hacer lo que puedas y luego serás digno del Creador. Aparentemente habla como un hombre justo. ¿Por qué es esto considerado como que la inclinación al mal le dice? La respuesta es que la inclinación al mal le dice buenas cosas, pero lo que significa con estas buenas palabras es lo que no necesita, es que no necesita orar al Creador, que tiene aún tiempo para pedirle al Creador. Por tanto, cuando ha hecho todo lo que pudo, la inclinación al mal no puede venir a él discutiéndole que todavía tiene tiempo de orar al Creador, pues una persona inmediatamente le replica a la inclinación al mal y no hay nada más que pueda yo hacer que ya haya hecho y que no ayudó. Por tanto, ahora es el momento más feliz de pedirle al Creador. Sin embargo, cuando una persona ha hecho lo que ha podido y la inclinación al mal no tiene más palabras para decirle a una persona que aún tiene tiempo para orar, puesto que no hay más por hacer, puesto que ya ha hecho todo lo que ha podido, entonces la inclinación al mal tiene otras palabras peores, con más veneno y con la poción de la muerte. Estos son que ellos
no mencionan el nombre del Creador. En otras palabras, no dice que el Creador le envió el estado de sufrimiento que siente durante el descenso. En cambio, ¿qué hace durante el descenso? Está escrito, sino las naciones del mundo durante el descenso, cuando sienten sufrimiento, los patean. Esto es, dejan la campaña y escapan del trabajo de otorgamiento. Ahora podemos comprender la pregunta que hicimos. ¿Cuál es el significado de cuando Israel está en el exilio, la Shejina está con ellos? Como Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, donde quiera que ellos estén en el exilio, la Shejina está con ellos. ¿Cuál es el beneficio de esto en el trabajo? Pues dice, cuán amados son Israel por el Creador. Debemos interpretar que cuando una persona siente que está en exilio, es decir, siente el sabor del exilio en el trabajo y quiere escapar del exilio, significa que la persona debe creer y sentir que en todas partes donde estaban en el exilio, la Shejina está con ellos. Es decir, que la Shejina les dio probar el sabor del exilio. Con ellos significa que la Shejina está adherida a ellos y ellos no están separados de la Shejina, que deben decir que es un descenso. Por el contrario, ahora la Shejina le está dando un empujón para que ascienda en los grados de santidad y se viste a sí misma con vestidura de descenso. Cuando la persona sabe y cree que es así, lo alienta de modo que no escape de la campaña y que no diga que el trabajo de otorgamiento no es para él, porque siempre ve que está en un estado de ascenso y descenso y no ve fin a estos estados, cae en desesperación. Pero si camina en los senderos de fe y cree en las palabras de nuestros sabios, entonces debe decir lo opuesto. Si el orden del trabajo del resto de personas es propio, es decir, que se sienten como completos y ven que gracias a Dios están observando mitzvot, oran y estudian Torah, ¿y qué más les falta? Significa que no tienen de arriba un trato especial para cada paso del camino que les diga si el trabajo es correcto o no. Y esto es similar a personas que estudian en un seminario. Asumamos que hay 100 personas en el seminario y una ciudad necesita un rab. La gente de la ciudad envía una solicitud al principal del seminario para que les envíe un rab. Luego el director del seminario escoge un equipo que haga una prueba para saber cuál de los estudiantes puede ser un rab allí. De los 100 estudiantes en el seminario, los mejores son escogidos. Asumamos que 5 estudiantes son elegidos y probados. La prueba contiene preguntas que deben contestar. Sin embargo, ellos no necesitan contestar todas las preguntas. Más bien, si ellos contestan el 90%, ya son considerados merecedores de estar entre la selecta élite dentro de las personas, pero hay algunos que contestan menos de 90%.
Puede ser dicho que aquellos estudiantes del seminario que son probados en Torah y sabiduría son personas simples, mientras que el 99% de los estudiantes en el seminario, quienes no son probados, están bien en Torah y sabiduría, y porque son más grandes, no requieren ser probados. Igualmente, aquí, en el orden del trabajo, hay una regla. Digamos, por ejemplo, que el 99% de los trabajadores del Creador no son probados para ver si están bien. Esto es, no les muestran su situación, si están bien en su Torah y trabajo, y si no son probados, seguramente cada quien pensará que está bien. Pero digamos que ese 5% que pueden alcanzar completitud y ser admitidos dentro del palacio del rey, estas personas son probadas. Se les muestra desde arriba su estado verdadero en la Torah y Mitzvot para que sepan qué corregir. Las correcciones son llamadas fe, plegaria y esfuerzo. Esto es similar a lo que Baal HaSulam dijo acerca del verso. Y él dijo, yo te imploro, por favor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, mirad, aquí hay un lugar conmigo. Nuestros sabios dijeron, conmigo es un acrónimo en hebreo para fe, plegaria y esfuerzo. Es decir, a través de estas correcciones es posible llegar a la verdadera completitud. Acordemos que podemos ver lo que es el verdadero camino en la Torah y Mitzvot. El camino es alcanzar Dvekut con el Creador, llamada equivalencia de forma, por la cual somos recompensados con vida, como está escrito, pues contigo está la fuente de vida. También ascensos y descensos son dados a los capaces, que son más capaces de entrar en el palacio del rey. Podemos interpretar lo que preguntamos, ¿qué nos agrega en el trabajo saber que el Creador también retornará del exilio al igual que Israel? Como dicen nuestros sabios acerca del verso, y el Señor tu Dios retornó de tu cautiverio. Ellos dijeron, no fue dicho retornará, sino retornó. Es decir, que el Creador retornó con ellos del exilio. Sin embargo, primero debemos comprender cómo podemos hablar del exilio en relación al Creador. Exilio significa que Él ha partido del lugar donde Él estaba y tuvo que ir a lugares foráneos y ser gobernado por otros reyes. También Él no tiene opción sino hacer y obedecer todo deseo de todo gobernante bajo el cual Él se encuentra. Sin embargo, debemos creer lo que está escrito. Toda la tierra está llena de su gloria. Por tanto, ¿cómo podemos hablar de exilio en relación al Creador? Debemos también comprender ante quién decimos que el Creador está en el exilio. En relación con Él, no podemos decir porque no conocemos sus pensamientos. Como está escrito en el Zohar, no hay pensamiento o percepción en Él de todas maneras. Más bien,
todo lo que decimos en relación al Creador es como en por tus acciones te conoceremos. Por lo tanto, debemos decir que el Creador está en el exilio en relación a Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel ve que el Creador está en exilio entre las naciones. Entonces, debemos comprender cómo está expresando que para el pueblo de Israel parece que Él está en el exilio. También debemos comprender qué es exilio y luego seremos capaces de comprender que aquel que está en el exilio siente el sabor del exilio. También debemos saber que concerniente al exilio encontramos dos discernimientos. Uno, cuando el pueblo de Israel estaban en Tierra Santa y tenían un templo, Nabucodonosor vino y destruyó el templo y exilió a Israel de la tierra, como está escrito. Había un hombre judío en la capital Shushan, cuyo nombre era Mordejai, quien había sido exiliado de Jerusalén. Entonces, exilio significa que ellos fueron exiliados de un lugar de felicidad y tranquilidad para irse y sufrir y deambular y no tener paz mental. 2. Vemos en el exilio de Egipto que no se exiliaron de un lugar calmo, sino que en el lugar donde estaban comenzaron a sentir que se encuentran en exilio. Y ellos vieron que estaban esclavizados al faraón, rey de Egipto, es decir, ante lo que el rey de Egipto les exigía, no tenían libre albedrío, sino que debían cumplir su voluntad en todo lo que él exigía. De acuerdo con esto, ¿qué significa que el Creador estaba exiliado en su lugar? Después de todo estaba escrito, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Creador ha sido exiliado de su lugar a otro lugar? De acuerdo a la segunda interpretación del exilio, como el exilio en Egipto, cuando el faraón, rey de Egipto, dominaba sobre los hijos de Israel, ellos sentían exilio en esto. Pero ¿cómo podemos hablar de exilio en relación al Creador, de modo que alguien gobierne sobre él, de modo que podamos decir que el Creador está en exilio? Ciertamente, cuando hablamos de exilio en relación al Creador, es solo desde la perspectiva de las criaturas. Esto es que, de acuerdo al alcance de las criaturas, es que existe el asunto del exilio y la redención. Algunas veces las criaturas perciben al Creador como un gran rey morando en su palacio con serafines y animales y ruedas de santidad erguidas a su alrededor, y algunas veces lo perciben como un rey que ha sido exiliado de su palacio, cautivo bajo el dominio de otro rey. Esto es considerado como el rey estando en exilio. Según esto, debemos interpretar que el pueblo de Israel salió de la tierra de Israel y el templo fue arruinado. En el trabajo debemos interpretar que el pueblo de Israel salió y no sintió el sabor de la Torah y Mitzvot, y su corazón, que era un lugar para sentir la Kedushá llamada el templo, ese lugar
fue arruinado. Y el otro rey, llamado un viejo y tonto rey, conquistó sus corazones y tomó todos los kelim de Kedushá de ahí, es decir, que él tomó todos los pensamientos de Kedushá que tenía en sus corazones e implantó en cambio un ídolo en el palacio del Señor. Esto es, donde previamente había Kedushá, tomó todos los pensamientos de Kedushá, siendo Kedushá todos los pensamientos en beneficio del Creador. Sin embargo, conquistó sus corazones e instaló en sus corazones pensamientos solo para su propio beneficio. Y este es considerado como un rey viejo y tonto conquistando el templo y exiliando a Israel de él. Esto es, la cualidad de Israel no se encuentra más en sus cuerpos. Esto es como está escrito. Elohim, las naciones han entrado en tu heredad, han profanado el templo de tu santidad, dejando Jerusalén en ruinas. Esto es, la cualidad de Israel ha partido de su corazón y en vez de ellos llegaron gentiles. De acuerdo con esto, el significado es que también el Creador ha sido exiliado con ellos, es decir, él ha partido de su palacio con respecto a Israel, es decir, que así es como ellos sienten que él no tiene la importancia que sentían antes de que fueran exiliados de la tierra de Israel. ¿Cuál es el beneficio del Creador estando exiliado con ellos? Podemos comprender esto mediante lo que Baal HaSulam dijo acerca de las palabras de nuestros sabios. Una persona no peca a menos que un espíritu de necedad haya entrado en él. La gente pregunta acerca de esto. ¿Por qué un espíritu de necedad entró de modo que pecara? Él dijo que, puesto que hay una regla que los ojos ven y el corazón codicia, si una persona ve algo malo, sea en la vista o en el pensamiento, deberá llegar a codiciarlo. Por tanto, a pesar que no puede prevenir esto con sus ojos, porque tanto como pensamientos y vista vienen sin ninguna preparación, por tanto, esto no es considerado aún un pecado, pero de aquí llegamos a un pecado que es llamado codiciar. Si la persona hace inmediatamente arrepentimiento sobre lo que ve, no llegará a codiciar y no pecará. Pero si una persona no se arrepiente inmediatamente sobre lo que ve, deberá llegar al pecado llamado codiciar. Una corrección fue hecha arriba, de modo que el hombre no dañe la gloria del rey. Él tomó de él el espíritu de la sabiduría y metió al espíritu de necedad. Por tanto, vemos que incluso en el palacio de justicia de abajo, un tonto no es castigado en la misma manera que una persona lúcida. Entonces aquí, cuando gentiles entraron a su corazón y no sienten el sabor de la vida en la Torah y Mitzvot, es considerado para que el Creador también esté en exilio, que en ese estado no tiene la fe en el Creador que había tenido antes que sufriera el descenso. Por tanto, el defecto no es tan grande. Y hay otro significado
para el Creador estando en el exilio con ellos. Cuando el pueblo de Israel está en exilio, cuando las naciones los gobiernan, el Creador está en exilio también. Por tanto, pedimos al Creador para que salga del exilio, puesto que debemos ser cuidadosos en no orar por amor propio, sino solo por el beneficio del Creador. Por tanto, cuando pide al Creador que saque a su pueblo fuera del exilio, está pidiendo por el bien de las criaturas y no por el bien del Creador. Por esta razón, cuando creemos que el Creador también está en exilio, pedimos por el bien del Creador. Esto es, oramos por la gloria del cielo. Es como está dicho en la letanía: ten misericordia sobre nosotros, oh Señor. ¿Por qué deben venir las naciones? ¿Por qué deben decir las naciones: ¿dónde está su Dios? Por tu bien, sé misericordioso con nosotros y no te retrases. Entonces, el saber que el Creador también sufre por el exilio, con esto le damos lugar para orar por el Creador y no para sí mismo. Por esta razón, ¿cómo podemos decir que Él está en exilio y que los gentiles aparentemente los controlan como controlan a Israel? La respuesta es que, puesto que el propósito de la creación es de hacer el bien a sus criaturas, sobre el bien que las criaturas deben recibir, existe una corrección, de modo que ellos se dirijan para otorgar. Por eso, en el tiempo en que Israel está en exilio entre los pueblos, es decir, que están bajo el dominio del amor propio, por eso, ¿cómo ellos no son capaces de recibir el placer que está vestido en la Torah y mitzvot? Por esta razón, no pueden sentir el sabor de la vida que existe en la Kedushá. Y puesto que el exilio entre las naciones del mundo está sobre ellos, todo lo que ellos reciben tendrá el sabor de ocultamiento del rostro. Pero como el Creador desea la existencia del mundo, Él debe vestirse en vestiduras que no están en Kedushá, es decir, otorga al mundo vitalidad en vestiduras de corporalidad, es decir, otorga sobre el mundo placeres y vida solo en cosas corporales. Esto significa que el mundo puede recibir deleite y placer solo en vestimentas llamadas envidia, pasión y honor. Esto es, Él ilumina y sostiene al mundo con vestiduras de kripot, vestiduras que los separan del Creador, puesto que estos placeres vienen vestidos en kelim de amor propio. Entonces, el Creador sufre por ellos al estar en exilio, es decir, que mientras ellos están bajo el dominio de las naciones del mundo, el Creador debe ocultarse a sí mismo de sus hijos, de modo que ellos no sepan que es Él el que da el sabor del exilio en Torah y mitzvot, y que ellos encuentran toda la vida en vasijas de recepción. Esto es, con esta corrección de tener placeres en vasijas de recepción y que no son capaces de sentir el sabor de la Torah y mitzvot, el Creador creó la corrección de modo que
no dañen la santidad y que no se vaya todo a las clipot, y que lo que significa es que no se alejen más de la santidad a través de que sientan más el sabor de la recepción, porque donde el placer es mayor, se alejan más a las vasijas de recepción y esto los separa de la Kedusha. Entonces, al saber que el Creador está en exilio, que Él debe esconderse como si estuviera en exilio, mediante esto, una persona puede saber que no hay clipot en el mundo, sino que todo debe pedir solo al Creador y que no existe otra fuerza.